El Frente Antielectoral es un frente que se compone de varias organizaciones y personas en calidad individual que no creemos en el voto, que entendemos que el voto en las elecciones coloniales atenta contra nosotros mismos los puertorriqueños y nuestros intereses y perpetúa la colonia. En cambio, el Frente Antielectoral es un frente que cree en la forma revolucionaria de lograr el cambio. Somos partidarios de la revolución, somos de principios comunistas, socialistas comunistas, y creemos en la necesidad de que el pueblo de Puerto Rico tome conciencia de la necesidad revolucionaria y que quiera lograr el cambio que Puerto Rico necesita de la forma que históricamente ha probado que se pueden lograr los cambios. La independencia de Puerto Rico y el cambio al socialismo a través de la revolución. Hoy vamos a tener nuestro conversatorio, como ya dije, no vote, el verdadero cambio está en la calle. Los dejo con la compañera Juana Cabello, que va a hacer una introducción para luego abrir a los turnos de participación. La participación va a ser 2 a 3 minutos por cada persona que quiera hablar. Si es una pregunta, la panelista le contesta primero, y cualquier otra persona que quiera tener un comentario o un turno lo pide después. La introducción dura alrededor de 30 a 35 minutos para exponer el tema y los datos y hechos históricos, materiales, para luego abrir a la conversación. Muy buenas tardes, gracias por su atención, y los dejo con la profesora Juana Cabello. Muy buenas tardes. La presentación que voy a hacer, que se titula No votes, el verdadero cambio está en la calle, consta de 2 partes. Primero voy a hacer una breve trayectoria de la lucha por la independencia de Puerto Rico y cómo en la lucha por la independencia de Puerto Rico se reflejan 2 tendencias, la tendencia revolucionaria y la tendencia reformista, y qué efectos han tenido en nuestra historia. Luego, la segunda parte es un diálogo para militantes que se compone de preguntas y respuestas sobre el tema del retraimiento electoral, que es lo que promovemos en el Frente Antielectoral. Vamos a comenzar con la breve trayectoria de la lucha por la independencia. El reformismo, vamos a definir primero qué es reformismo, es una tendencia política que busca hacer cambios o mejoras graduales a la sociedad en un sistema sin amenazar el status quo, o sea, el estado de cosas establecidas. La tendencia revolucionaria, que es la tendencia radical, es una tendencia que ataca a la raíz de los problemas, pretende hacer un cambio fundamental en la estructura del poder en un sistema político, económico y social. ¿Cuál es el problema de raíz que tiene Puerto Rico? ¿Cuáles son los problemas fundamentales y de raíz en Puerto Rico? Puerto Rico es una colonia. ¿Qué es una colonia? Es un territorio sujeto al control político, social y económico de un país extranjero. La colonia genera el colonialismo. Es un sistema de explotación social, económica, en el cual un país extranjero domina al otro. El sistema capitalista que da origen a las colonias, en nuestro caso, es producto de la invasión imperial de Estados Unidos a Puerto Rico en 1898. El capitalismo en Puerto Rico es el producto de la invasión imperial de Estados Unidos en el 1898. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema de producción injusto y desigual, en el cual la clase trabajadora es explotada por las clases dominantes. La clase dominante se apropió de los medios de producción, las fábricas, los multinacionales, la tierra, los recursos naturales, las tecnologías, etc. Después de haber definido lo que es el reformismo y lo que es la tendencia revolucionaria, vamos a ver ahora ejemplos
de lucha revolucionaria en Puerto Rico y los resultados. El primer ejemplo es el Grito de Lares, el 23 de septiembre de 1868. Un resultado del Grito de Lares es la abolición de la libreta de jornalero y la abolición de la esclavitud en 1873. No solamente la abolición de la esclavitud, no solo es una consecuencia del Grito de Lares, porque en Lares se declaró la abolición de la esclavitud, también es una consecuencia de la lucha en el terreno, en la calle, por parte de los esclavos que se fugaban o se iban a hacían cimarronaje y hacían revueltas contra los dueños de las haciendas. Y eso dio lugar a la abolición de la esclavitud. El segundo ejemplo sería la insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950, el ataque al presidente Truman y el ataque al Congreso en 1954. Esto demostró la situación colonial de Puerto Rico. Y en tercer lugar, pues las manifestaciones populares desde enero de 1971 para sacar la Marina de Culebra. Eso trajo la salida definitiva de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Culebra en 1975. Ponen también la huelga estudiantil de 2010 a 2011 contra el alza en las cuotas y la exención de las matrículas. Esa huelga que ahorita estábamos comentando, hay muchas críticas sobre la huelga y todo, aunque a pesar de eso, gracias a esa huelga ellos lograron parar la eliminación de las exenciones de matrícula y también la administración, aunque impuso la cuota aquella que era como de $800, que era una cuota que ellos la habían rechazado y lucharon en esa huelga contra esa cuota, después por las manifestaciones y todo, el Partido Popular se comprometió cuando ganara a quitarla y pues eso lo lograron. Ya en la huelga de 2017 volvió otra vez eso y ya ahora mismo, porque como no han luchado y han estado recostándose de que si gana el Partido Popular o gana tal otro candidato que los va a ayudar, pues no han hecho nada, no han hecho lucha en la calle contra eso y volvieron otra vez y quitaron las exenciones de matrícula. Los estudiantes que antes no pagaban tienen que pagar y pues están amenazándolo otra vez con cuotas altas. También en el verano 2019 hubo protestas masivas para sacar al gobernador Ricky Rosselló y el resultado de todas estas protestas fue la salida de Ricky Rosselló de la gobernación. Es verdad que con eso pues no hemos logrado la independencia ni nada por el estilo, pero sí, por lo menos ese resultado nos da la idea de que nosotros podemos sacar a un gobernador a un gobierno sin tener que acudir a elecciones, que lo podemos sacar con la lucha en la calle. Ahora vamos a dar ejemplos de luchas reformistas y qué resultados han traído a Puerto Rico. Tenemos primero que España concedió la creación de los primeros partidos coloniales, por ejemplo el Partido Liberal Reformista y el Partido Autonomista Puertorriqueño. El Liberal Reformista entre 1870 y 1873 y el Partido Autonomista Puertorriqueño del 87 a los 1898. Estos no lograron la abolición de la esclavitud, tampoco lograron la abolición de la libreta de jornalero. La concesión de la Carta Autonómica fue producto de la guerra de independencia de Cuba y de Filipinas. Otro ejemplo es que Estados Unidos implementa el nuevo trato en Puerto Rico entre 1933 a 1955. Se establecen programas paliativos de asistencia social y económicos como la PRERA y la PRA para combatir la crisis económica en Puerto Rico. Esto es para la época de la Gran Depresión. El resultado es que no logró cambiar la estructura política colonial y tampoco resolvió la economía de monocultivo de las industrias azucareras de capital acerquista estadounidense. Y lo de las ayudas, estas ayudas como la PRERA y la PRA, que eran unas ayudas que daban a la gente en dinero y en alimentos, eso lo que empezó a crear en la memoria colectiva del puertorriqueño como la gran ayuda que dio Estados Unidos a Puerto Rico en momentos de necesidad y se comienza a socavar la idea de la independencia de Puerto Rico.
O sea, que viene siendo como una especie de soborno a los puertorriqueños. Un tercer ejemplo es la reforma agraria del Partido Popular Democrático con la Autoridad de Tierra en Puerto Rico entre 1941 a 1950. El objetivo era fragmentar los grandes latifundios, diversificar la producción y reducir el control asentista y proveer empleos urgentes a través de fincas individuales, distribución de parcelas y fincas de beneficio proporcional. Esto no logró crear una capa de agricultores independientes ni una agricultura cooperativista o estatal. La mayoría de los latifundios existentes permanecieron intactos. Tampoco se diversificó la producción ni se rigió hacia un mercado interno. Porque ¿ves? Sabemos que en esa época lo que siguió dominando fueron los latifundios y el sector de la caña y el sector de la caña de azúcar, y fue lo que más dominó en la economía, y a quien beneficiaba era a las industrias estadounidenses. Pero se creó una enorme masa electoral fiel al Partido Popular Democrático por la distribución de parcelas. No trajo un desarrollo de la economía puertorriqueña. Otro ejemplo es el proyecto económico Manos a la Obra, dirigido por el administrador de Fomento Económico Teodoro Moscoso entre 1942 a 1970. El objetivo de Manos a la Obra era industrializar el país. No logró la industrialización nacional y fomentó la dependencia económica de la industria extranjera de capital estadounidense, porque ellos favorecieron ese sector, no favorecieron la industria local. En 1946, otro ejemplo, un grupo de independentistas salen del Partido Popular y fundan el Partido Independentista Puertorriqueño. Desde ese momento, en las elecciones de 1948 hasta el 2020, han perdido todas las elecciones y no han logrado traer la independencia a través del proceso electoral. Sin embargo, ellos siguen participando y en estos momentos luchan por mantenerse inscritos. Otro ejemplo es el comisionado residente Fernós y el congresista demócrata Joseph O'Mahony presentaron proyectos de ley para hacer un nuevo arreglo a la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. El presidente Truman aprueba el 3 de julio de 1950 la ley 600 para que los puertorriqueños votaran, para que una asamblea constituyente redactara una constitución para Puerto Rico y tenía que ser verificada y aprobada por el Congreso. Y como consecuencia, los puertorriqueños votaron a favor de la ley 600, reconociendo todas las disposiciones de la jurisdicción federal y legitimando el poder de Estados Unidos sobre Puerto Rico. La ley de relaciones federales sobre Puerto Rico quedó intacta y la colonia quedó disfrazada a nivel internacional como un nuevo convenio de estatus aceptado por los puertorriqueños. Otro ejemplo, en el 25 de julio de 1952 se estableció el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y esto perpetuó el colonialismo en Puerto Rico y en las mentes del puertorriqueño. Otro ejemplo son las consultas de estatus en Puerto Rico, diferentes plebiscitos desde 1967, 93, 98, 2012, 2017 y 2020. Y los resultados de esto es que Estados Unidos no reconoció los plebiscitos y el estatus colonial continúa intacto. Otro ejemplo de reformismo es el movimiento pro independencia. En una asamblea general de 1971 se transforma en el Partido Socialista Puertorriqueño, y en 1976 y 1980 decidieron participar en elecciones. El resultado, perdieron las dos elecciones consecutivamente y no lograron establecer la independencia del socialismo por vía de elecciones, y en 1993 el partido se disolvió. En 1974, Estados Unidos implementó el programa de cupones para alimentos. En 1981 se transforma en una subvención en bloque que dio paso al PAN
que es el programa de asistencia nutricional que da dinero en lugar de cupones, pero es más o menos la misma idea porque es para adquirir alimentos. Esto agudizó la dependencia en ayudas federales, fortaleció el status quo colonial en Puerto Rico, adormeciendo y deformando al obrero puertorriqueño, matando así la iniciativa al trabajo y la necesidad de cuestionar el status quo colonial. En 1978, el liderato del PSP promovió la idea de un frente antianexionista e hicieron un llamado a una alianza con el PPD para contrarrestar, según su análisis, el auge de la estadidad en esos momentos. Y también pues, fue la época en que se dio una represión bien fuerte por parte del gobierno de Romero Barceló y decían que ese era el enemigo que había que combatir, a Romero Barceló. Y entonces pues el liderato del PSP invitó a la gente a que hace un llamado a que votaran por el PPD para contrarrestar el avance de Romero Barceló y de la estabilidad. Y pues en las elecciones del 84 el PSP formuló ese llamado y el PPD ganó las elecciones, regresó Hernández Colón al gobierno y pues se seguía perpetuando el colonialismo con elecciones y se fomentó entonces la práctica de votar por el PPD para derrotar al PNP en las elecciones y derrotar la estadidad. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. En 1976, la administración de Hernández Colón cabildeó al Congreso para que les permitiera a las corporaciones estadounidenses transferir sus ganancias libres de impuestos a Estados Unidos sin tener que liquidar operaciones en la isla, y de esta forma se estimularía la industria en Puerto Rico. Estados Unidos establece la sección 936. Estas corporaciones 936 se convirtieron en el sustento principal de la economía puertorriqueña hasta que Estados Unidos la eliminara entre 1996 al 2006 por la evasión de impuestos al gobierno federal. Generó una economía de dependencia total a las compañías de capital extranjero estadounidense y fortaleció la fuga de capital nacional. No redujeron el desempleo en Puerto Rico e implicó la dependencia de fondos federales y préstamos estatales. El 13 de julio en el mes de julio del 2001, la Comisión Estatal de Elecciones llevó a cabo una consulta para conocer el sentir y la decisión de los viequenses sobre las prácticas militares y bombardeos de la Marina de Estados Unidos en el municipio. Ganó la opción 2 con el 68.2% de los votos. Esta decía: terminación inmediata y permanente de las prácticas militares y bombardeos de la Marina de Vieques. La Marina continuó sus prácticas militares y de bombardeo. El 10 de julio de 2005 se llevó a cabo un referéndum a los puertorriqueños sobre establecer un sistema de unicameralidad en la legislatura. Ganó la opción de unicameralidad con el 83% de los votos. Todavía en el 2001 tenemos la bicameralidad. En el 2021 tenemos la bicameralidad. Entonces, siguiendo esa línea de los partidos políticos y de los plebiscitos, continúan apareciendo en cada cuatrienio electoral nuevos partidos coloniales. Ejemplos: Partido del Pueblo Trabajador en 2010, Movimiento de Unión Soberanista en 2012, Movimiento Victoria Ciudadana en 2020. Resultados: el PPT pierde las elecciones y se disuelve como partido. Algunos de sus líderes se mueven al MBC, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. El Movimiento Unión Soberanista pierde elecciones y se disuelve como partido, y el Movimiento Victoria Ciudadana pierde las elecciones y su candidata a la gobernación abandona la política electoral, y dos candidatos anexionistas dentro del partido abandonaron la colectividad. El 2 de julio de 2020, el liderato de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego acudió al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para que revoquen el contrato de Luma. El 20 de abril de 2021, el liderato de la UTIER acude al Tribunal Federal para que declarara nulo el contrato de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica a través de un interdicto.
el 20 de mayo de 2021, el liderato de la UTIER pide a los legisladores que vayan por encima del veto y detengan o retrasen el contrato con Luma. El resultado, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico no revoca contrato de Luma. La jueza Taylor Swain falla contra el interdicto de la UTIER, contra el contrato de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Los legisladores no se van por encima del veto del gobernador y no detienen o retienen el contrato con Luma. Va a hacer esto como consecuencia, va a tener esto un golpe duro a la UTIER, que corre el riesgo de desaparecer y queda privatizada gran parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Entonces, hasta aquí, estos son los ejemplos que hemos dado, los ejemplos de reformismo, es para que los ejemplos que damos es para que se den cuenta de cuán inútil es recurrir, por ejemplo, a tribunales, a la lucha en los tribunales, la lucha mediante elecciones, los plebiscitos, cuán inútiles son para adelantar lo que es la liberación o la descolonización de Puerto Rico. Entonces, vamos a leer aquí voy a leer unas citas de Juan Antonio Corgel sobre el reformismo y la revolución. Dice esta: si Puerto Rico no se independizó de España en el pasado siglo, no fue porque careciera de las fuerzas necesarias para expulsar de su territorio a la dominación española, y que no se ha independizado de Estados Unidos en el siglo presente porque le falten fuerzas necesarias para expulsar de su tierra la dominación de Estados Unidos, sino porque en su seno han estado operando dos tendencias distintas, antagónicas, salvadora la una, nefasta la otra. Madre de todo bien patrio esta, incubadora de nuestro mal la última, la tendencia revolucionaria y la tendencia reformista. La primera viene nacida de nuestras entrañas de pueblo, la segunda ha sido importada y aplicada como opio a nuestra alma. La primera ha producido nuestra historia, la segunda, la frustración del proyecto revolucionario histórico del siglo XIX y la abyección de la ocupación yanqui. La otra cita: reformismo o revolución. He ahí la decisión final del pueblo puertorriqueño, puertorriqueños y yanquis, nacionales y extranjeros. Todos sabemos que la decisión final no tiene alternativa, es la victoria de revolución, es la derrota del reformismo. Nuestra revolución habrá triunfado sobre el enemigo extranjero tan pronto haya triunfado en la cabeza de los puertorriqueños. Lo que mantiene a nuestra patria en las cadenas del coloniaje es la mejor arma del imperialismo, el reformismo criollo. La manera de derrotar el imperialismo es reforzar las fuerzas revolucionarias, es debilitar hasta hacerlo inservible al reformismo. El modo de debilitar el reformismo es alejarse de sus prácticas, abstenerse de imitarlo. Al reformismo ni se le combate ni se debilita transitando por sus caminos. La colaboración con el imperialismo, especialmente la colaboración administrativa, obtenida mediante el uso de las urnas, especialmente la colaboración sirviendo en sus fuerzas armadas. La manera de reforzar las fuerzas revolucionarias es uniéndose a ellas, ayudando a unificarlas, a consolidarlas en un solo núcleo de orientación y de combate, fuera de las esferas del gobierno imperialista colonial, mediante la no cooperación, la abstención y el boicoteo electoral, la huelga contributiva, el rechazo a servir en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la organización directa por las fuerzas del pueblo, de la Asamblea Constituyente. Entonces, aquí voy a explicar. Voy a pasar ahora al diálogo de militantes que había dicho que era la segunda parte. Primero, primera pregunta, ¿qué es el retraimiento? El retraimiento es el acto voluntario y consciente de no votar por motivos patrióticos y políticos. ¿Por qué no votar? El independentismo no debe votar porque las elecciones son un medio para mantener el colonialismo y vigorizarlo. ¿Por qué las elecciones mantienen y vigorizan el colonialismo? Porque las elecciones son un instrumento creado para mantener el estatus del presente en todas partes. En Puerto Rico mantienen y fortalecen el colonialismo porque es el estatus actual.
¿Las elecciones sirven para cambiar el estatus? No, las elecciones no sirven para cambiar el estatus. Son para no alterar el estatus colonial y seguir siendo colonia. ¿Las elecciones sirven para luchar por la independencia? No, no sirven. ¿Por qué no sirven? Por su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso de su naturaleza? Porque son un medio reformista que no se hizo para cambiar el estatus. Luchar por la independencia con elecciones es como golpear la roca con un martillo de goma. Eso lo dijo Juan Antonio Correa. ¿Qué es reformista? El reformismo es la defensa del cambio social o político por medio de mejoras graduales y fragmentarias de manera que conserven y fortifiquen el status quo. ¿El retraimiento electoral es ilegal? El retraimiento electoral no es ilegal, no es obligatorio ir a votar. Si no es obligatorio, ¿por qué hay elecciones? Por una ley del Congreso de Estados Unidos se establece que en Puerto Rico se celebren elecciones cada 4 años. Para votar, el Congreso exige que cada votante sea ciudadano estadounidense. Con esto, cada elector valida la ciudadanía estadounidense y autoriza a Estados Unidos a permanecer en Puerto Rico cada 4 años. ¿Por qué votan? Votan por un hábito de obediencia al amo extranjero que los políticos de oficio han enseñado a nuestro pueblo, para ellos lucrarse personalmente de sus consecuencias. ¿Y el retraimiento es lo contrario? Sí, la desobediencia al amo es ya empezar a ser libre. El retraimiento es desobediencia ciudadana. ¿Se ha tratado de independizar a Puerto Rico mediante el retraimiento? No, el retraimiento no ha sido utilizado por el movimiento independentista. Solo algunas organizaciones como el Frente Antielectoral lo aplican y educan sobre lo que es el retraimiento. ¿Ha fracasado el retraimiento? Nunca. El retraimiento nunca ha fracasado porque jamás se ha llevado a la práctica metódicamente, como un gran movimiento colectivo. ¿Se debe tener un partido independentista que participe en las elecciones solo para tener representación? No, no es correcto tener un partido electoral para perder elecciones. Es desmoralizante para el movimiento independentista. Le crea un sentimiento derrotista que no debemos alentar. Si no hay elecciones hasta el 2024, ¿para qué preocuparse del retraimiento ahora? Para acabar con la rutina de ilusionarse con que las elecciones van a resolver los problemas del pueblo. Hay que predicar desde ahora acerca del retraimiento en lugar de inscribir partidos coloniales que no resuelven nada. ¿Cuál debe ser la línea política a seguir? Independencia y socialismo sin elecciones y sin partido electoral. La lucha está en la calle. En menos de 2 semanas, después del grito del Ares, ya había habido la abolición de la esclavitud de todos los que nacieran de ahí en adelante. Y no tardó ni 10 años en lograrse la abolición de la esclavitud completamente. Incluso cuando España lo que quería era mantener a Puerto Rico de colonia y como colonia, y que no le beneficiaba de ninguna forma que se trastocara ese dominio del aparato colonial español sobre Puerto Rico, lo que hicieron fue poner elecciones, dejarnos elegir, tener unos partidos y elegir unos candidatos para perpetuar esa forma de coloniaje. Y los Estados Unidos, cuando nos invaden militarmente, porque fue una invasión militar y fue por la fuerza, imponen elecciones desde el principio que llegan. No esperaron 2 años para poner elecciones por personas que no iban a poder cambiar nunca la forma colonial que por la fuerza implantaron, simplemente para perpetuar la colonización en Puerto Rico, como ha sucedido hasta el día de hoy. Podemos notar cómo cuando el pueblo se tira a la calle y lucha, logra unos cambios y unos adelantos que jamás y nunca ha logrado mediante la reforma. E incluso la reforma se ha utilizado para que lo que el gobierno se ve presionado a hacer, darle un maquillaje, hacerlo ver como mejor, haciéndolo peor para nosotros y atrasando nuestra emancipación. Lo podemos ver con la ley 600 y la aprobación de ERA, porque en ese momento Estados Unidos tenía una presión internacional y por una reforma, haciendo una ley, perpetúan la colonia que se ha extendido 70 años adicionales
reformando la forma en la que ellos han dominado a la colonia. Se puede ver con la lucha que se tuvo contra la ceniza, tanto Guayama, que todavía está en lucha porque todavía está esa fábrica ahí, Peñuelas y Humacao. Se hace una ley para eliminar las cenizas y lo que hizo fue legalizar que se echara cenizas en todo Puerto Rico a través de los agregados que ya ellos tenían como mejor forma para esas mismas compañías hacer el agregado, porque además de producir la ceniza para ganar dinero produciendo electricidad, también le iban a sacar dinero vendiéndonos las cenizas para utilizarlas en todo Puerto Rico a través de esa ley. Y siempre que se ha hecho una ley y una reforma del gobierno, en lo que ha desembocado es incluso en más daño al pueblo de Puerto Rico. Y para contextualizar esto, mientras estuvo estoy buscando el nombre y se me fue ahora mismo y lo tengo en la punta de la lengua, la casa, lo que es ahora Casa Pueblo, antes era el Taller de Arte y Cultura de Adjunta. El Taller de Arte y Cultura de Adjunta llevaba una lucha de masa, llevaba una lucha de pueblo que estaba movilizando al pueblo y estaba haciendo que el mismo pueblo de Adjunta se defendiera en contra de la explotación minera. No estaban pudiendo adelantar de ninguna forma, luego de muchos años, la explotación minera, porque había una lucha en la calle, activa, militante, de moverse a convocar personas, a concienciar, a hacer las formas y usar las tácticas y las estrategias de la lucha revolucionaria para evitar que vinieran unos grandes intereses norteamericanos y explotaran el centro de la isla y envenenaran el agua y el aire de todo Puerto Rico. Y esta lucha se estaba dando y estaba teniendo efecto. En algún momento el gobierno se da cuenta de que no puede ganarle al pueblo porque se estaba organizando, porque estaba viendo esta lucha en la calle, y decide llegar a una negociación con ellos. Ahí viene la reforma. Y miren si la reforma fue perversa, que logra un acuerdo que en ese momento parecía la panacea. Vamos a poder salvar el bosque del pueblo porque el gobierno va a desistir si nosotros desistimos también de cualquier construcción, cualquier forma de adelanto de construcciones en esa área. ¿Y qué fue lo que logró y cuál fue el efecto que ellos tuvieron? Esto era parte del Plan 2020, que era un plan maestro de los Estados Unidos para en el 2020 estar generando las ganancias que ellos querían generar de Puerto Rico. Se firma con Hernández Colón, si mal no me equivoco, en el 91-92. Se llega a firmar este acuerdo. Se paraliza la obra y la intención de obra de explotación minera, y cuando estos vecinos, cuando estas personas, como cualquier otro puertorriqueño, agranda a su familia, quiere hacer un cuarto para que uno de los hijos pueda, o uno de los nuevos hijos que tuviera en la casa, pueda vivir y puedan vivir más cómodamente, y le niegan los permisos. Y la persona no puede agrandar y se ve forzado y obligado por la reforma, por lo que el negocio que logran con el gobierno, a abandonar el área. Cuando asimismo la familia sigue creciendo y entonces hay necesidad de que los hijos, yo tengo mi finca, o hay una finca en esa área, yo no tengo una finca personalmente, pero hay una finca en esa área, ponerle X como ejemplo, al hijo quieren darle un pedazo de la finca para que construya su casa y pueda vivir ahí en el área, y le niegan también la construcción porque el gobierno lo que hizo fue forzar a que no pudiese haber ningún tipo de desarrollo, y esta familia se ve forzada a irse. El efecto a la larga, ahora 20 y pico de años después, es que se ha despoblado el área montañosa de Adjunta y del centro de la isla. Se han tenido que ir porque no pueden hacer vida y familia en el lugar que los vio nacer y donde se criaron y donde querían quedarse. Y si ahora quisieran venir a hacer la explotación minera en el año 2020, ahora que vienen los proyectos críticos que la Junta puede aprobar, casi ignorando todas las leyes de Puerto Rico o torciéndole el brazo para que desea servir la administración colonial de Puerto Rico, pueden lograrlo y no van a estar las personas necesarias, incluso menos personas que lo que había en aquel momento, para defender
su propio hábitat, su propio lugar de vida. Eso es lo que trae la reforma. A eso es lo que estamos hablando. La forma revolucionaria es la única forma que va a lograr la emancipación de los puertorriqueños.